Buenas tardes. Les voy a dejar por consulta la resolución de 3 ejercicios de justamente la unidad de gases. Yo igual recomiendo que intenten estudiar la teoría, ¿sí? Y bueno, sobre la teoría, mi recomendación generalmente es buscar libros, por ejemplo, o el Chan o el Brown, cualquier libro de química, y justamente leer la teoría y ver los ejercicios que están como ejemplos para que les sirvan de guía. Bien. Primer problema de consulta. Me pide calcular la cantidad de oxígeno que hay en el aire de una habitación cúbica de 3 metros de lado. Es decir, no me dan el volumen de la habitación, solamente me dicen que es un cubo y que tiene 3 metros de lado, que se encuentra encerrada, o sea que evidentemente el aire que está ahí adentro no puede escapar, ¿sí? Si la presión dentro de la misma me dicen que es de una atmósfera y la temperatura que se mantiene constante, porque no me dan otro dato, es de 27 grados centígrados, me pide que consideremos que el aire es una mezcla formada por el 75% de nitrógeno y el 25% de oxígeno, ¿sí? Y me pide la cantidad de oxígeno nada más. Bien. Como en todo un problema, primero tenemos que extraer los datos. Primer dato, presión en una atmósfera, temperatura de 27 grados centígrados, que ya tenemos que convertirla a grados Kelvin. O sea, sumarle 273 para que me quede expresada en grados Kelvin, ¿sí? El volumen no me lo dan, un dato, y el número de moles no me lo dan, porque si me piden la cantidad de oxígeno, ¿sí? Y el resultado en la guía está en kilos, supongo que tiene que estar en masa, pero primero tengo que calcular los moles. Bien. Aparte hay otro dato. Ustedes recuerden que me están diciendo que es una habitación llena de aire, con lo cual después tendré que ver cuánto oxígeno pertenece a toda esa masa gaseosa. El resto es nitrógeno. Bien, entonces, primero calculamos el volumen. Otro dato más. Como R, que es la constante de los gases ideales, está en litro atmósfera sobre mol Kelvin, me tengo que basar en estas unidades. Y ahí me dan el dato de la habitación en metros, con lo cual lo tengo que pasar a decímetro. ¿Por qué? Porque el decímetro cúbico equivale al litro, el centímetro cúbico equivale al mililitro. Entonces, para no tener que hacer después otro pasaje más, directamente los 3 metros los pasan a decímetros. Entonces, me quedan 30 decímetros, todo elevado al cubo, incluida la unidad, me da 27.000 decímetros cúbicos, es decir, 27.000 litros. Luego utilizo la ecuación de los gases ideales. Presión por volumen igual al número de moles por R por T. De ahí despejo el número de moles, ¿sí? Después voy a tener que ver si en el número de moles cuánto es la masa molar. Otro dato que también tengo que tener, ¿sí? Que son 32 gramos mol. Por ende, despejo n directamente, ¿sí? Acá despejo n. Si me pidieran calcular la masa molar, puedo incluir esto en lugar de n. O si me piden calcular la masa. Pero acá no me sirve calcular la masa, porque la masa está comprendida por dos gases, ¿sí? Por eso lo puse. Con lo cual acá el número de moles es igual a la presión por el volumen sobre la constante de los gases por la temperatura, ¿sí? Con los datos que tenemos, entonces, lo que hacemos es despejar. Y fíjense que dato anecdótico, recuerden las unidades siempre las unidades, ¿sí? Entonces, una atmósfera de presión, 27.000 litros de volumen, la constante de los gases 0.082 litros de atmósfera sobre mol Kelvin y la temperatura 300 grados Kelvin. Bueno, yo acá no les puse, pero fíjense que se cancelan las unidades de Kelvin, las de mol, quedan, que son las únicas, se cancelan los litros y se cancelan las atmósferas, ¿sí? Entonces, dependiendo, por eso R tiene que estar, de alguna manera, ¿sí?, en una unidad, porque R en realidad se despeja. Hay un video que yo les muestro que de dónde sale R, ¿sí?, que se despeja de justamente tener un gas en condiciones normales de temperatura y presión, que es una atmósfera y 0 grados centígrados, o sea, 273 Kelvin, y un mol de gas ocupa un volumen en esas condiciones de 22,4 litros. Si hacemos ese cálculo, nos da 0.082 y obviamente conserva las unidades
que son para trabajar con esta ecuación, ¿sí? Ese resultado me da 1097,6 moles, pero solamente de esto el 25% corresponde a oxígeno. Haciendo el cálculo del 25% del total, me da 274,4 moles, y si un mol son 32 gramos, 274,4 moles me da 8.840 gramos, que son 8,84, y acá no sé por qué puse esto, 8,84 kilogramos, ¿sí? O sea que dependiendo de, obviamente, el redondeo y las unidades, nos da este valor. Bien, ahí después les arreglo para dejar el PowerPoint. Pero son, si no hice mal el cálculo, sí, es 8,78, está bien el resultado. No sé por qué puse esto, hice mal. Son 8,78 kilogramos, da eso. Bien. Ahora después les corrijo esto para dejárselos, pero es 8,78 kilogramos. Bien, el segundo me dice dos esferas A y B de 5 y 10 litros de capacidad, o sea que me está dando el volumen, respectivamente contienen oxígeno gaseoso a una temperatura de 20 grados centígrados. La esfera A contiene 96 gramos de oxígeno y la B 64 gramos. Recuerden que es oxígeno gaseoso. Me pide la presión de equilibrio si justamente las esferas las ponemos en contacto. Ustedes recuerden que por la ley de Dalton, ¿sí?, la presión total de un sistema es la suma de las presiones parciales. No tiene sentido hacerla de esa manera, sino calcular los moles de las dos, porque no me pide la presión parcial de cada uno antes y después. Si fuera eso, sería más largo el problema y tendría otro contexto para poder resolverlo, ¿sí? Pero acá me pide la presión total. La esfera A, un volumen de 5 litros. Siempre los datos. La esfera A tiene una temperatura de 20, igual que la B. No me están diciendo que la temperatura es distinta. Y hago la conversión en grados Kelvin, 293 grados Kelvin. La masa de oxígeno en la esfera A, 96 gramos, ya lo paso a moles. Y fíjense que divido por 32, no por 16, porque es oxígeno molecular, o 2. Son 3 moles. La esfera B tiene un volumen de 10 litros, son distintos los volúmenes, la temperatura es la misma, y la masa de oxígeno en la esfera B tiene una masa de 64 gramos, que serían 3 moles de oxígeno gaseoso, ¿sí? No, esto está mal, son 2 moles, hay que arreglarlo acá, 2 moles, ¿sí? Bien, entonces, despejo de la ecuación la presión, paso el volumen dividiendo, sumo los moles y sumo los litros. El resultado, directamente, haciendo las conversiones, la cancelación de unidades, es de 8 atmósferas, ¿sí? Después les corrijo esto. Pero son 2 moles acá. Y el tercer problema que hicieron la consulta, me dice una mezcla de 1 gramo de dióxido de carbono y 4 gramos de monóxido de carbono está contenida en un recipiente de 17 grados centígrados de temperatura, a una presión total de 0,1 atmósferas. Me pide calcular el volumen que ocupa la mezcla y la presión parcial de cada gas. Extraigo los datos: temperatura de 17 grados centígrados, 290 grados Kelvin, la masa de dióxido de carbono 1 gramo, lo paso ya a moles, eso me da 0,02273 moles, con casi todos los decimales. La masa de monóxido de carbono es de 4 gramos, me da un total dividido cada uno sobre su masa molar, ¿no? El monóxido tiene una masa de 28 gramos mol, son 0,143 moles. De ahí despejo de la ecuación directamente el volumen y sumo los moles porque están los dos en el mismo recipiente, y eso me da un volumen de 39,5 litros. Ahora, ¿cómo hago para calcular la presión parcial? Acá aplico directamente de la ley de Dalton, ¿sí?, de la ley de Dalton, lo que es una presión parcial, con lo cual la presión parcial es igual a la fracción molar por la presión total. Con lo cual calculo primero la fracción molar del dióxido de carbono, ¿sí?, dividiendo el número de moles del dióxido dividido la suma de los moles totales. Es decir, la del dióxido más la del monóxido, porque acá hay 2 gases solos. Eso me da 0,143. Recuerden que la fracción molar no tiene unidades, porque se cancelan, es un valor adimensional, porque es una relación entre moles. La presión parcial de dióxido es la fracción molar, 0,137, recuerden que no tiene unidades, por la presión total, 0,1 atmósferas. Eso me da 0,0137 atmósferas.
Para la presión de monóxido, aplico la ley de la suma de las presiones parciales directamente y hago la presión total menos la presión parcial del dióxido y me da la presión del monóxido, 0,0863 atmósferas. Si sumamos las dos, me tendría que dar 0,1 atmósferas. Bien, les dejo el video, les dejo el PowerPoint con esas pequeñas correcciones y bueno, y no duden en preguntar. Traten sí siempre de buscar, de resolver, de buscar en libros, ¿sí? Pero bueno, para eso está este espacio, ¿sí? Buenas tardes y muchas gracias.